Querem poder pra eles e deixar o povo sem. Vamos fazer com que o Temer, igual fizeram a Hussein. Tão cutucando a ferida, deixando ela arder. Eles não gostam de pobre, preto, LGBT. Sei que eu não devo, não temo, então Temer vai se fuder. Mas se o poder é do povo, então de quem é o poder? Já que vocês querem 64 em 2016, 64 linhas, 16 barras. Vamos lá, vamos al aire. Fora Temer, lado A desde Brasil. Está despertando inspiración artística la presidencia ilegítima de Michel Temer. Por supuesto que en contra y no a favor. Buenas noches, doctor Vázquez, ¿cómo está? Bien, ¿cómo andan, compañeros? Tutto bene. Bueno, noches, ¿cómo le va? Un placer nuevamente verlo el jueves. Le agradezco, querido Lor Antoni. Bien, iniciamos y vamos a hablar de Brasil. ¿Portada o Francho Barón? Usted disponga, doctor. Una portada porque es un disparador, en este caso el diario El Liberal de Brasil, y es un poco la situación que está viviendo Temer. En este caso sabe que está acorralado y que el Parlamento puede destituirlo, entonces ha liberado más fondos presupuestarios para los parlamentarios. ¿Qué son verbas? Presupuestos. Ah, libera de presupuesto. Sí, no tiene que ver con coimas, sino con... No. Sí, con partidas para el Parlamento. Sí, para los diputados, sí. Bonos, algo así. Sí, sí, también más plata en las comisiones de trabajo, etcétera. Es decir, lo cual, bueno, está a contrarreloj tratando de resolver y ver qué pasa, porque ya en unos días el relator vinculado a los casos de corrupción que en la Comisión de Diputados va a emitir un veredicto respecto a si considera que hubo actos de corrupción por parte del mandatario. Vamos a escuchar y ver a Francho Barón, corresponsal de CNN en Brasil. Adelante. Todo el país muy pendiente de esta denuncia, como bien dices, por corrupción que recae contra el presidente Michel Temer y que ya está siendo analizada, están dándose los primeros pasos en esa Comisión de Constitución y Justicia del Congreso. Ayer mismo la defensa del presidente Michel Temer presentó sus alegatos de defensa, un documento aproximadamente de 100 páginas, en los cuales pues básicamente lo que se dice es que esta denuncia no es más que una pieza de ficción para derribar al presidente de la República, Michel Temer. A partir de ahora, el diputado instructor de este caso va a leerse todos estos alegatos, va a analizar el caso en su conjunto y está previsto que el próximo lunes ya presente su parecer, sus conclusiones y, por lo tanto, su voto a favor o en contra de iniciar este juicio contra el presidente. A partir de ahí, esta comisión deberá pronunciarse en su conjunto. Evidentemente, por eso es muy importante el voto del diputado instructor. Y a partir de ahí, independientemente de que la comisión le levante o le baje el pulgar al presidente, habrá una segunda votación, y esta sí definitiva, si 342 diputados como mínimo votan a favor de iniciar este juicio, entonces sí se desencadena ya automáticamente un juicio formal en el Tribunal Supremo y en ese preciso instante el presidente pasa a ser apartado de sus funciones durante 180 días, que es el tiempo aproximado en el que se debería resolver este juicio. Así que el presidente creía que tenía una situación muy cómoda, que tenía votos suficientes en el Congreso para intentar evitar el inicio de este juicio, y a día de hoy, según los sondeos que van haciendo los medios de comunicación brasileños, prácticamente día a día no lo tiene tan claro y evidentemente está redoblando sus esfuerzos a nivel de articulación política en el Congreso para contar uno a uno, intentar rebañar al máximo el máximo número de votos posibles para, como decimos, evitar que este juicio termine por producirse y que él sea evidentemente y consecuentemente apartado de sus funciones. Entre la espada y la pared se encuentra Temer. ¿Qué pasaría si sale de la presidencia? Veamos más noticias. Pero ante una eventual salida de Temer, Brasil no podrá convocar elecciones generales para conseguirle reemplazo. De segurança, ou seja, Según las leyes de ese país, si el presidente y el vicepresidente dejaron sus cargos a menos de 2 años de terminar el mandato, la constitución brasilera prevé una elección indirecta. Esa sería la situación de Temer, quien fue vicepresidente de Dilma y finaliza el periodo presidencial en 2018.
El primero en la línea de sucesión es el presidente de la Cámara, Rodrigo Maya, quien tendría 30 días para convocar a una elección indirecta. Le siguen el presidente del Senado, Eunicio Oliveira, y en tercer lugar estaría la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia. El nuevo presidente sería elegido por los 513 diputados y 81 senadores en sesión conjunta. Y semana a semana se suceden manifestaciones en contra del impopular gobierno de Michel Temer, y en este caso mostramos las que acontecieron en los últimos días. Temer acorralado por la corrupción. Nuevas protestas en varias ciudades brasileñas reclaman la dimisión del presidente Michel Temer. La policía dispersó varias manifestaciones con gas lacrimógeno y pelotas de goma en Río de Janeiro. Consignas, pancartas y gritos contra Temer, quien está acusado por la Fiscalía de recibir sobornos de empresas al menos desde 2010. La acusación fiscal ha sido ratificada por el Tribunal Supremo brasileño. Brasil vive un movimiento creciente de manifestaciones e indignación desde que se revelaron las pruebas que sitúan a Temer en el centro de una red de sobornos con empresas constructoras. Para algunos, la situación no mejorará hasta que el presidente se vaya. En Sao Paulo exigieron elecciones. A partir del lunes, una comisión de la Cámara de Diputados comenzará a debatir la denuncia por corrupción que acorrala al presidente brasileño. Un proceso que puede desalojarlo del poder. Veamos la opinión de la ciudadanía recogida por la cadena estatal iraní Hispan TV. Creo que debido a todo lo que está ocurriendo y con todas las cosas que fueron expuestas, estimo que él no tiene cómo mantenerse en el poder. Él adoptó actitudes equivocadas. Al comienzo transmitió mucha confianza, pero ahora vemos que comete los mismos errores que Dilma. Sí, él debería tener vergüenza y renunciar. Puedo ser franco en lo que digo. El corruptor y el corrupto tienen esa cultura que viene desde el descubrimiento de Brasil. Eso precisa acabar. Si él es parte de esta sociedad, tiene que salir y que sea rápido. Yo creo que sí, porque ya llegó la prueba que faltaba. Creo que él no tiene cómo comprobar su inocencia. Escuchamos la grabación y en ella se dice todo. Creo que llegó su hora. Creo que estamos viviendo una inseguridad política con la economía. Si él deja el gobierno, ya sea por un juicio o por renuncia, faltando 1 año y 6 meses para nuevas elecciones, no lo veo esto como la mejor salida. Si él sale, va a entrar otro con poca o ninguna confianza, también envuelto en escándalos. Yo creo que sí. La verdad es que yo creo que el sistema representativo brasileño en su totalidad está precisando pasar por un proceso de reorganización. Yo creo que sí. El proceso que está ocurriendo y que investiga al presidente necesita ser agilizado. Si queda comprobada su participación y de todo el personal de los últimos gobiernos, él no solamente debería renunciar, como tendría que pagar por eso. Yo pienso que debería haber elecciones directas, ya que se trata de una situación de emergencia. No podemos ser acuchillados diariamente, minuto a minuto. Saquean nuestro salario. Eso tiene que acabar. Ellos deben tener vergüenza, ver que están errando. También creo que los antiguos deberían salir para que entren los jóvenes. Estas son las opiniones que los brasileños mantienen sobre esta situación, pero también una cosa que es cierto es el aumento del desempleo en Brasil. La nota de Telesur. Tras congelar la inversión social, el presidente de facto insiste en la aprobación de reformas de ajuste económico, que prometen un impacto aún mayor sobre la población. El desempleo ya es récord, alcanza el tamaño de una nación. Con 14 millones de personas sin trabajo y un gobierno que promete recortar los derechos sociales de aquí a los próximos 20 años, los brasileños recorren el río Amazonas en busca de sueños. Cauã es luchador de Jiu-Jitsu. Recorrerá casi 4.000 kilómetros para llegar hasta la mayor ciudad del país, Sao Paulo. Lo que más me gusta es entrenar, estar al lado de mi padre y mi familia. Ahora voy a pasar un tiempo lejos de ellos, pero voy a hacer lo que me gusta y quién sabe, un día salir del país, vivir afuera. El próximo año iré a Portugal. En Manaos, Ana Paula dejó de trabajar en un puesto de gasolina. Ahora viaja con sus 2 hijos hacia la ciudad de Belém.
Espera encontrar pronto un nuevo empleo y poder elegir otro presidente. Espero encontrar un trabajo y erguer mi vida de nuevo. Creo que su gobierno es una porquería. Acabó con nosotros, con nuestro país. Dejó a muchos desempleados pasando hambre, muchos padres de familia sin trabajo. Las consecuencias de la inflexión entre casos de corrupción y la falencia del modelo neodesarrollista brasileño hoy hace de la construcción civil el sector con más despidos durante una crisis que se profundiza en manos de Michel Temer. Después del impeachment contra Dilma, él entró en lugar de ella y tenemos ese gran desorden, esa crisis política en Brasil con la corrupción de políticos. Los financiamientos de grandes obras están todas paradas. Por eso las personas se están desplazando para buscar un medio de sobrevivencia, pagar sus cuentas. Por eso salen de Manaus hacia Belén buscando trabajo para sobrevivir. En el corto plazo, el pedido de elecciones directas se muestra como el horizonte para detener las reformas de ajuste económico. Es la salida que la derecha no quiere, porque si hay una elección directa, hoy cualquiera que quiera ser electo tendrá que ir a la televisión y defender las reformas y nadie va a ser electo diciendo que tendrás que trabajar 12 horas por día o jubilarse con 65 años con suerte o 70 años. Por eso las elecciones directas son tan cruciales en la derrota de las reformas. Además, una cuestión democrática obvia con un gobierno que llegó al poder como llegó y no tiene ninguna legitimidad. En la orilla del río Amazonas, los pobladores de la región más rica en biodiversidad del planeta piden comida. En los barcos, quienes buscan empleo no ven soluciones institucionales a la crisis económica brasileña. Desde Amazonas, Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. Interesante realidad, pocas veces vista. Buena la nota ahí de Telesur. Bueno, especulemos un poco. ¿Cómo será el futuro inmediato, corto y mediano plazo, digamos? ¿Qué puede pasar en Brasil? ¿Qué le parece? Sí, ahora que evidentemente Temer ha logrado resistir a una crisis muy fuerte, parecía con las escuchas y los audios en los cuales se demostraba su participación y complicidad en actos de corrupción para silenciar a diferentes actores políticos. Hay que ver ahora si el diputados decide finalmente acusarlo, sería en pocos días, sobre sus actos de corrupción. Aparentemente los votos, por lo que se cuenta, si uno ve sus aliados políticos, no alcanzaría para que se consustancie un juicio político, pero bueno, ha sido tan volátil y es tan volátil la crisis brasileña y además semana a semana sus aliados políticos definen a ver si siguen en el gobierno, si siguen dando su apoyo. Tuvo que renunciar un ministro también por casos de corrupción muy cercano a Michel Temer. No será sencillo. Muy desagradable a lo que ha llegado la institucionalidad en Brasil con todo este tema. Fíjate que estamos hablando de si en la Asamblea llevarán adelante o no el juicio político contra Temer, ¿no? Y en medio de eso Temer, para que no lo hagan, le da 13 millones, no me acuerdo ya cuánto era, un montón de plata a la Asamblea, que es... Sí, que es para tratar de... un soborno, de, ¿no? Sí, es un soborno encubierto. Exactamente. Sí, se necesitan 348 diputados de 513 para determinar el inicio del juicio por el impeachment, después pasaría al Senado. Lo cierto es que la otra dificultad que genera esta situación es que Brasil necesita una reforma política para un sistema muy arcaico, muy retrógrado, y que se puedan hacer elecciones directas para que haya un sucesor de Temer. Porque si Temer sale de la presidencia por la propia ley, implicaría que hay una elección indirecta en la cual participarían los tres posibles sucesores, que es presidente del Senado, presidente de diputados y presidenta de la Corte Suprema de Justicia del Brasil. ¿Y ellos no tendrían la facultad de llamar a elecciones por la Constitución Política de Brasil? No. Tiene que cumplir... Tiene que haber... No, porque lo que determina es...
Por lo que resta del mandato, si cesan el presidente y el vicepresidente, tiene que hacerse una elección indirecta en la cual habría una sucesión presidencial. No puede haber una convocatoria. Tiene que haber un cambio de por lo menos el sistema electoral. Tiene que haber una reforma política. Cuando renunció Collor? ¿Te acordás? Asumió el vicepresidente. Y completó. Hasta que llegó Fernando Henrique, ¿no? Exactamente. Bueno, complicado. Fíjate una cosa, siempre que hay crisis es interesante saber quiénes salen ganando de estas crisis, ¿no? Y vos fíjate una cosa, Brasil, que con Lula era una potencia y todo el tiempo veíamos a Brasil como una potencia mundial ya. Claro, ¿no? Fue parte de los BRICS, y es parte de los BRICS, ¿no? Sí, pero después de todo esto, la institucionalidad brasileña, y vemos a Brasil como una democracia absolutamente debilitada, más allá de cuestiones ideológicas, ¿no? De si gobierna la derecha, de si gobierna la izquierda, pero teníamos a un Brasil instalado como potencia global con Lula, y ahora tenemos un Brasil en términos institucionales y de poderío por los suelos. ¿Para quién era una amenaza el Brasil de Lula? Para Washington. Para Washington en su patio trasero. Y ahora, más allá de estas diferencias ideológicas de si Temer es conservador, si Dilma no sé cuánto, si ahora podrá ganar no sé quién, Brasil quedó en la lona institucionalmente, y quien se libró de alguien que le disputa poder en la región, quien se libró son los poderes conservadores de Washington. Todo esto lo digo de onda, ¿no? Sí, y también ha ingresado una crisis económica muy fuerte, ¿no? Con desempleo, con ajustes. Se está tratando también en el Parlamento de Brasil una reforma laboral que cercenaría derechos de los trabajadores, y en ese marco el presidente Lula ya anunció que volvería a ser candidato, quien ya fue primer mandatario durante 2 mandatos, encabeza todas las encuestas con un promedio de 30 puntos. En el segundo puesto con 15 puntos está Marina Silva, exministra del presidente Lula y candidata por sectores ecologistas, y el diputado Jair Bolsonaro por Río de Janeiro, un diputado de ultraderecha apologista de la dictadura militar. Y digo esto también, Lord, porque con el caso de Bolivia es lo mismo. Estados Unidos estaba comodísimo cuando Bolivia estaba con crisis institucionales y salía un presidente y venía otro, y la democracia tenía una crisis de representatividad enorme. Estaba muy cómodo. Cuando vino Evo Morales y cambió a Bolivia y se transformó en un líder que tiene influencia regional, que tiene influencia global, con un discurso contrahegemónico, entonces es un estorbo para los Estados Unidos y tenemos que hacer lo que sea posible para tratar de desestabilizar ese proceso. Y es lo que estamos viviendo ahora. Y si decimos que en Brasil pasa eso y que en Bolivia también, es lo mismo con Chávez en Venezuela, con el kirchnerismo en Argentina, y eso no quiere decir que ninguno de esos gobiernos no haya cometido errores. Pero quienes se benefician de la debilidad de nuestras democracias siempre están del lado del norte para arriba. Fora Temer, otra inspiración artística. Sí, han salido temas. Sí, hubo muchos festivales artísticos en contra de Temer antes y después de que usurpara la presidencia, y se ha generado una movida muy interesante en diferentes ramas del arte contra Michel Temer. El Fora Temer, o sea, Fuera Temer, se ha hecho muy popular. En este caso nos vamos a ir al primer corte con un power trío de mujeres que se llama BHC, y también el tema se llama Fora Temer. Avanti. Vamos explorar o que você deu. O Brasil é nosso e não é
Ojo con Lord, ¿qué nos dice? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos trae a la pantalla? Algo para distraernos, un perrito que Menos mal, porque las noticias políticas, oh, Dios mío. Quiero que vea este videito porque es un perro que se la pasa bomba con una cosa muy sencilla. A ver. ¿Qué tal? Cosas que uno descubre ahora con tantas cámaras, ¿no? Impresionante. Y lo genial es que se divierte el animalito agarrando la rama y uno dije, bueno, ahí se va a quedar colgado, ¿no? Pero empieza a moverse y que... Poneme un poquito de nuevo, Will, antes de que tenga que volver a la nefasta realidad que de las noticias políticas. Poné un poquito que quiero ver hasta cuando el perro se cuelga, pues. Ahí salta, ¿no? Salta. Intenta agarrar. Ahí. Qué impresionante, listo, ya. Ya está. Y se golpea inclusive contra el árbol. Va a poner la patita. Listo, podemos volver. Y ahí empieza a moverse. ¿Y será que esto lo habrá copiado de un ser humano o será iniciativa propia? No, Lo debería creo que un ser humano no podría hacer eso. Se caería, no podría saltar y agarrarse de esa rama. Pero tal vez vio a alguno agarrado, qué sé yo, una soga, algo, de alguien tiene que copiar esa cuestión. Habrá visto Tarzán. Ay, puede ser... Una más de animalitos, dale, antes de que hablemos de un amigo de Chile que mejor ver animalitos y perros haciendo malabares. De aquí, ok. El... Bien. No sé cuánto durará la especie humana, pero si nos sobreviven animales de otra especie, a lo mejor evolucionan como el hombre, ojalá que no. De onda. Bueno, vamos a Brasil. Brasil ya estuvimos, nos vamos a Chile. Cuénteme esta historia, doctor. Vamos a mostrar un personaje que se llama Henry Boyce, que es un joven de 27 años, ultracatólico, ultraconservador. El nombre es ficticio, de artístico, me imagino. Henry Boyce. No, ¿por qué? Henry Boyce es como los Boys. No, bueno, Boyce es el apellido. En Chile se utilizan muchos nombres en inglés. Ah, bueno. Adelante, Henry Boyce. Y es un personaje que ha adquirido cierta notoriedad en los medios, sobre todo en los últimos meses, por sus posiciones políticas. Vamos a ver ahora un Twitter de él, que lo seleccionamos como el Twitter del día. Parece que se ha colgado nuestra máquina. Avísennos si se colgó. No se colgó. Bueno, entonces, el Twitter, lo contamos, parece que... el Twitter decía que
Él proponía quitar el busto del expresidente Salvador Allende y sustituir lo que se encuentra detrás del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile y sustituirlo por el de Jaime Guzmán. Esto es una muestra de su posición política. Jaime Guzmán es el fundador de la UDI, un partido más a la derecha del sistema político en ese país. También fue parte de una banda ultranacionalista, una especie de Frente Nacional, y colaboró con la DINA, el servicio secreto, y fue uno de los principales redactores de la Constitución política elaborada por la dictadura de Pinochet, y muy amigo de Pinochet. Posteriormente fue asesinado por él la guerrilla del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Veamos y escuchemos, a ver si tenemos suerte, a este personaje. Dale, adelante. El marxismo nos ha querido silenciar porque saben que la verdad está de nuestro lado. Pero hoy eso ha llegado a su fin. Conservadores, salgamos del closet en el cual nos han querido confinar y alcemos la voz en la defensa de los valores y los principios que le hacen bien a la sociedad. Por eso estamos aquí, en el santuario de San Alberto Hurtado, un santo de Chile. Un joven que en sus años mozos integró las filas de la juventud conservadora y que luego, como sacerdote, dirigió la Acción Católica, un notable proyecto de la Iglesia que buscó formar a la juventud y sacarla a servir a la sociedad. Así, les queremos presentar una iniciativa inédita en nuestro país que buscará dotar de santos a la política y a lo público. Les presentamos el Diplomado en Liderazgo Cultural del Observatorio de la Cultura San Juan Pablo II, el cual tiene dos ejes fundamentales. El primero, una formación académica intensa, dictada por los más destacados intelectuales tanto de Chile como del extranjero. Está profundamente equivocado. La marcha lo que plantea es básicamente de que está la mujer, esto es feminismo puro, feminismo y marxismo, está la mujer como una clase, porque hoy día ya el proletariado desapareció como clase social, ¿no es cierto? Ya no hay el proletariado con conciencia de clase, con esos vínculos que, por ejemplo, van dos obreros caminando por la calle y dicen, hola proletario, hola, ¿cómo te va proletario? Ya no está eso porque no está ese vínculo de clase, porque creció la clase media y la clase media tiene muchos vínculos por los cuales la gente se junta, valores, que les gusta el fútbol, porque hay distintas conexiones entre las personas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El marxismo, como ideología, que todos dicen que está muerto con la Guerra Fría, que es falso, dijo, bueno, nos quedamos sin los proletarios, que eran las víctimas del discurso, y sin los capitalistas opresores. Me gustó mucho el zócalo de abajo, ni una menos, las marchas que condenan la violencia machista, es una fachada marxista. Bueno, el problema no es que exista este personaje, sino la gran, enorme difusión, y que si tiene mucha difusión es porque la gente lo sigue. Sí, parece que ha salido en varias portadas de periódicos, ha sido el corrillo también en muchos medios de comunicación sobre para muchos dichos completamente inusuales. Y esto, ¿no? Conservadores, salgamos del closet. Pero igual además, está en contra del aborto, del matrimonio homosexual. Pero esto además trasciende la cuestión ideológica. Cuando uno dice, saquemos el busto de Salvador Allende, presidente elegido por el pueblo, de la plaza principal de Santiago, y pongamos el de un dirigente fascista que no fue elegido presidente, porque además Allende no está solo en esa plaza. Está Eduardo Frei, están un montón de expresidentes, como corresponde, elegido por el pueblo. Entonces es lo mismo que desde la izquierda se diga, saquemos el busto de Eduardo Frei de la plaza y pongamos, no sé, a Emilio Recabarren, que nos puede gustar como piensa, pero no fue electo presidente. Ese lugar está destinado a que quienes tuvieron el honor y la gloria de ser electos por el pueblo, más allá de su posición ideológica, sean recordados y homenajeados en ese lugar. Es una posición ultraconservadora y fascista plantear que uno de esos presidentes, aunque al joven no le guste, sea retirado de ese lugar de privilegio y de permanente homenaje. Sí, es insoportable. Sí, y aparte en el mundo, me parece que en el mundo de hoy de los 15 minutos de fama, muchos comprenden que se obtiene de esta manera, es decir, diciendo cosas completamente contrarios al sentido común.
Sí, pero hay tanta gente que reivindica, lamentablemente en Chile, por distintos motivos, la dictadura de Pinochet. No digo en el caso de sí, en Chile sí, no digo por lo del busto, digo por sus posiciones en relación a presentarse como un 100% conservador y con posiciones contra los derechos civiles y los clamados de tercera generación. Y no sé por qué me hace recuerdo ese señor al señor Rubio de Estados Unidos. Es que tiene una impronta... No sé por qué se me ha cruzado esa A mí me sonó más a alguna cuestión nazi su parada, su porte, su rostro, pero bueno. Bien, hablemos un poquito también de Chile. El gobierno de chileno ha presentado un spot sobre el Silala. El río Silala está en la región de Antofagasta. Cruza desde Bolivia, producto de una pendiente natural y la ley de gravedad. Debido a que pasa por más de un país, el Silala es un río internacional, lo que da derecho a los países ribereños a usar su agua. En medio de uno de los desiertos más áridos del mundo, el río se ha usado para abastecer de agua potable a Antofagasta y también en la industria de la región. Sin embargo, el gobierno de Bolivia amenazó con impedir que Chile utilice estas aguas, acusando un supuesto desvío artificial hacia nuestro territorio. Pero Bolivia, una vez más, se contradice. Públicamente, ese país ha reconocido que las aguas del río Silala fluyen de manera natural hacia territorio chileno. En mayo de 1996, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia sostuvo que no existe desvío de las aguas del río Silala y que Chile es dueño de las aguas que cruzan la frontera hacia el lado chileno. En 2016, Chile demandó a Bolivia en la Corte de La Haya y ahora entregamos al tribunal la llamada memoria, texto con nuestros argumentos. Porque el gobierno de Bolivia no puede negar la ley de gravedad. Chile defenderá sus derechos. Esto es impresionante. O sea, no tomemos posición. Bolivia dice, las aguas están canalizadas. Chile dice, no hay ninguna canalización. ¿Cómo es? Pero si en el siglo pasado, Chile, ya lo repasamos 1000 veces, le pidió permiso a la prefectura entonces de Potosí para canalizar esas aguas. 1908. Además hay imágenes por todos lados de la canalización. Sí, además no creo que la ley de gravedad haga que lleguen hasta Antofagasta. Por otra parte, ese acuerdo entre Chile y Bolivia de 1908 era exclusivo para el ferrocarril. Sí, sí. Es decir, si Chile dice que lo usó para el agua potable para la población de Antofagasta y para la industria, incumplió Pero además, ese acuerdo. En ese acuerdo, Chile le pide permiso a Bolivia para canalizar las aguas. No es natural que la ley de la gravedad llevaron las aguas hasta ahí. Fueron canalizadas. Y para canalizarlas le pidieron permiso a la prefectura de Potosí, que se lo otorgó. Sí. Digo, no, además hay estudios técnicos de universidades que muestran que las aguas no es un río internacional, sino que es parte de un manantial. Pero por lo menos lo que yo digo es que se admita que hay una canalización. Después podemos discutir, pero que hay una canalización, la hay. Claro, pero si usted nota también en las imágenes, esa parte... no, pero las imágenes son de otro lugar, obviamente. Primero se canalizan y después se conforma, por supuesto... Un cauce natural. Un cauce, obviamente. Pero primero hay una canalización. Sí, señor. Bueno, no entiendo muy bien. Es complicado esto. Va a ver la respuesta de Bolivia, Telesur. Más de un año, a instancias de Bolivia, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya tituló la demanda planteada por Chile como estatus y uso de las aguas del Silala. Pero las autoridades de Chile continúan desinformando sobre el litigio.
Dice Bachelet, lo que nuestro país le ha solicitado a la Corte es que declare que el río es compartido y que el uso que hacemos de él es un derecho. Es decir, ella dice que declare que el río es compartido, ¿no? O sea, ya da por hecho la señora Bachelet y su canciller, que salió luego a refrendar lo mismo, dan por hecho que es un río, cuando en realidad lo que le están planteando a la Corte es justamente que defina de qué se tratan las aguas del Silala, si son un río o son un manantial. Las autoridades bolivianas han lamentado que sus pares chilenas no hubiesen aceptado varias invitaciones para visitar el sitio donde nacen las aguas, en disputa ante el Tribunal Internacional. En ningún momento ellos han accedido a nuestra invitación y bueno, ellos prefieren seguir sosteniendo sus hipótesis que van a partir del territorio chileno, donde probablemente se pueda confundir un tubo con un río, ¿no es cierto? El presidente Evo Morales leyó el documento oficial de denuncia de la manipulación que pretenden las autoridades de Chile. Rechaza categóricamente las declaraciones vertidas por la presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, y su canciller Geraldo Muñoz, que no solo vulnera las disposiciones reglamentarias de la Corte, al revelar de manera interesada e inexacta los alcances de la disputa. El gobierno boliviano deploró que el gobierno de Chile defienda el uso de las aguas fósiles que emergen en el Silala para uso de la minería, que es una de las actividades más contaminantes. Nos llama profundamente la atención la contradictoria postura del gobierno de Chile, que decide demandar a Bolivia ante estados internacionales, cuando al mismo tiempo admite aprovechar unilateralmente, por medio de una infraestructura artificial, la totalidad de las aguas de los manantiales del Silala. El año 1907, Chile obtuvo autorización de la gobernación de Potosí para utilizar las aguas para el ferrocarril a Antofagasta, por lo que canalizó los brotes o manantiales para que corran hacia ese país. Desde entonces, aprovecha gratis esas aguas que empresas privadas comercializan en su territorio. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Bueno, está más claro, echale gasoil. Poneme la imagen congelada del final. Will, ¿puede ser? A ver si lo logramos para que se vea la canalización, que es obvia, que está en un tratado, que Chile la solicitó, que no hay ningún problema porque Bolivia la aceptó, pero hay una canalización. Poneme igual, súbime las imagencitas, igual las vamos viendo ahí. El ferrocarril a Antofagasta, por lo que canalizó los brotes o manantiales. El audio déjanoslos a nosotros. Ahí va, ahí es parte de las tuberías que llevan el agua y ahí están la obra humana que obviamente alteró con el permiso de la prefectura de Potosí entonces para la operación de ese, avanzar un poquito más y al final vamos a ver una toma más amplia, esta, por ahí va el agua y ahí está el límite, ¿ves? El hito de Chile. Sí, sí, claro. Una obvia, pucha, mandale esto a Heraldo Muñoz. Pero si lo vieron cuando fue a visitarlo, otra cosa que se hicieron a los locos. Pero mira, de nuevo, ahí vimos esto. Poneme ahora de nuevo la nota del spot chileno y vas a ver en los términos en que se niega esta canalización. ¿La tenés? Es la 13. Es la 13. Y escuchá el relato, como si no existiera ninguna canalización y todo fuera obra de la Pachamama. Ponela, dale. El río Silala está en la región de Antofagasta. Cruza desde Bolivia, producto de una pendiente natural y la ley de gravedad. Debido a que pasa por más de un país... Una pendiente natural. Como que no, ¿no? Bueno, qué problema este. Hagamos un cortecito. Con la nota... No, hagamos un corte ahora. Después volvemos y charlamos un rato más. Dale. Mariano, rescataste hoy una nota interesante de la televisión estatal de Chile. Sí, viajó hasta
hasta aquí, hasta el Estado Plurinacional, y estuvo en La Paz y en Santa Cruz, entrevistando a chilenos residentes en Bolivia, y esto es la percepción que hay en momentos en que la tensión bilateral es altísima. Veamos cómo los pueblos se integran. En plena Plaza Bolivia, en el centro de La Paz, nos reunimos con Nelson Valencia y Alan González, dos jóvenes chilenos residentes desde hace más de 3 años en ese país. Llegaron con Gabriela, amiga boliviana, con quien dicen han entablado una amistad muy estrecha. Nelson es de Arica y Alan de Calama. Ambos decidieron estudiar medicina en Bolivia porque en términos de costos hay una diferencia estratosférica en relación a Chile. En una universidad privada de La Paz, la totalidad de la carrera les cuesta cerca de 4 millones de pesos chilenos. En nuestro país, en cambio, con ese dinero no pagan ni un año de arancel. Una ventaja económica que los hizo cruzar la frontera y terminar de paso con una serie de prejuicios. Uno se imagina a Bolivia como bien feo. ¿Para qué va a estar con cosas? Yo voy a decir la verdad. O sea, es parte de los prejuicios que uno tiene como chileno. Yo le decía a mi mamá, va a ser como un viaje al pasado. Porque uno se imagina eso, porque de Bolivia siempre lo han vendido como la ciudad más atrasada, como de mucha pobreza, todo feo, y no es así. Se sorprendieron con una cara de Bolivia que no conocían y con una gran acogida de parte de sus compañeros. Nunca, aseguran, se han sentido discriminados y la demanda contra Chile en La Haya tampoco los ha afectado. No es tema, la verdad, porque no pasa más allá de una talla, ¿cachai? Que te tiran a veces los docentes, que dicen, ya pues chileno, el mar, así, pero y nosotros, ya doctor, ya, yo le regalo mi parte, no sé. Más que eso no es, ¿me entiendes? Y nosotros, por ejemplo, él como es de Calama le dicen a veces el boliviano, y yo como soy de Arica, el peruano. Entonces dicen, ustedes no son chilenos, ustedes el peruano y el boliviano, así que ya, y nosotros seguimos la talla también, pues, o sea, como que, ¿por qué nos vamos a enojar por esas cosas? Lejos de enojarse, Nelson y Alan dicen estar felices con su vida en La Paz, aunque a futuro quieren regresar a Chile. Son parte de los cerca de 500 chilenos que actualmente se encuentran cursando estudios en ese país. Según estimaciones del consulado, en Bolivia viven cerca de 5.000 chilenos. La mayoría de ellos está radicado en la ciudad de La Paz y aquí, en la ciudad de Santa Cruz. María Cuca Quesada llegó a Bolivia casi por casualidad. Supo de Santa Cruz por un amigo de su marido y juntos viajaron para radicarse en esta ciudad del oriente del país. En su caso, el factor económico también fue determinante, porque aquí, dice, la jubilación le rinde mucho más. A 2 años de haber dejado su amado Valparaíso, no tiene intenciones de volver. Es decir, los planes es quedarnos acá, sí, quedarnos. Primero porque aquí vive uno una tranquilidad extraordinaria, la ciudad es maravillosa, las personas son lindísimas, la estancia acá ha sido unas vacaciones eternas. Han venido familiares que nunca habrían venido a Bolivia si nosotros no hubiésemos estado, y todos quedan maravillados realmente. Es que es maravilloso. María asegura que la reivindicación marítima de Bolivia no es un tema para los cruceños y que por lo mismo jamás se ha sentido marginada por ser chilena. No. ¿No? No. Nosotros no lo hemos vivido. O sea, cuando te digo no lo hemos vivido en ningún segundo de los 2 años que hemos estado acá. ¿Los temas políticos no influyen a la hora de hacer negocio? La verdad es que no. La verdad es que no. Yo nunca he sentido que haya ni una discriminación ni nada que se le parezca. Muy por el contrario, siempre, como te digo, me siento muy respetado en Bolivia. Dice que desde que él llegó ha aumentado significativamente el número de compatriotas que se radican en Santa Cruz para hacer negocios y que la demanda en la Corte Internacional de La Haya no ha cambiado la relación entre chilenos y bolivianos. Yo siento que hay temas que indiscutiblemente no están en las manos nuestras de poder debatirlos. Cada uno tendrá su propia posición, pero pienso que hoy día como comercio, como empresa, las condiciones están dadas. Más allá de las diferencias políticas entre ambos países, muchos chilenos han encontrado en Bolivia una buena oportunidad para trabajar. Espectacular. Esta nota es impresionante. Yo se la dedico a todos los
seguidores que tenemos en Chile que nos dan un palo tras otro cuando hacemos programas en los que tratamos el tema bilateral. Me parece excelente y felicidades a la Televisión Nacional de Chile, que se tomó la molestia y se dio la oportunidad de poner al aire, además, una nota como esta, en este momento de tanta, como decía usted, tensión bilateral, que desmitifica, que es muy diferente a la matriz que impone el spot que veíamos antes, basado en una absoluta falsedad. En esta oportunidad, la televisión estatal chilena viene y encuentra esos testimonios, y no solo los encuentra, los pone en pantalla, porque podría haberlos silenciado. Uh-huh. Sí, y bueno, aparte me parece interesante porque también retrata un modelo social y económico que hay en Bolivia y el que está en Chile. Es decir, estudiantes vienen a hacer su carrera universitaria aquí porque pueden completar su carrera universitaria con un dinero que si lo hicieran en Chile solo podrían hacer un año de universidad. Una matriculación. Sí. Exactamente. Y en el otro caso, en el caso de Santa Cruz, de empresarios que dicen que el contexto económico es muy favorable para venir y entablar negocios. Y fíjate, porque acá todo el tiempo se dice Santa Cruz, ¿no? ¡Qué peligro la ciudad! No se puede prácticamente caminar, ¿no? Y es una matriz de opinión fuerte para mostrar la inseguridad tremenda en la que se campea Bolivia, ¿no? Claro. Y la chilena viene y dice, esto es un paraíso, acá vivimos tranquilos. No es que no pase nada en Santa Cruz, como en cualquier ciudad hay hechos de inseguridad, pero en comparación con otras grandes ciudades, que la señora era de Valparaíso es una ciudad bastante insegura. Ella expresaba que vive en total tranquilidad. Me parece también que es un dato muy interesante, los testimonios muy buenos. Y además lo que decían los estudiantes, ¿no? Una desmitificación de prejuicio que se tenía sobre Bolivia. Ellos pensaban encontrarnos en el siglo pasado, pero la realidad es distinta, ¿no? Entonces también marca cómo hay la percepción de Chile y Bolivia, pero que también a través de esos... Y la cronista le marca, bueno, claro, esos son los prejuicios, efectivamente, para quitarse los prejuicios, nada mejor que viajar y conocer. Esto hay que promoverlo, porque estas cuestiones se acercan, los medios tienen mucha influencia, y la televisión chilena es muy influyente en el vecino país. Así que es muy saludable que se emitan contenidos que no generen estas cuestiones de división, odio, y los pueblos podamos acercarnos. Buenísimo. Doctor, jefe Lord. Muchas gracias, así bonito. Gracias por el perro, me gustó mucho. Ese que es solo colombiano. Vamos a lanzarnos. Hasta mañana, un abrazo grande.